Continuamos en nuestra lectura del libro Es viernes, pero el domingo viene. Llevamos ya 3 capítulos, vamos a entrar al cuarto capítulo y este capítulo sí que está lindo. Se llama Cristo responde a nuestra necesidad de amor. Quédate porque, bueno, hemos estado leyendo cómo Cristo sacia nuestras más importantes necesidades. Entonces, la primera que leímos fue, voy a hacer esa recapitulación. eh, bueno, el primer capítulo es el propósito del libro. El capítulo 2 es que Cristo responde a nuestra necesidad de salud psicológica y bienestar emocional. Yo te invito a que busques el video. Eh, no está en ningún álbum, pero lo puedes encontrar con el hashtag de Sanidad Interior y Liberación María C. Y el capítulo 3 es Cristo satisface nuestra necesidad de un sentido de valor personal. Ahora venimos a este que está súper lindo, como Él satisface nuestra necesidad de amor, ¿no? Tanto que necesitamos en este tiempo el amor, que se ha perdido inclusive entre nosotros los hijos de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, yo te doy las gracias por haberme hecho llegar este material a mi vida, porque este material me ha servido a mí de bendición, ha sido de bendición, me ha servido a mí para transformación, para aprender cosas, porque no solamente se aprende de los errores y precisamente muchas veces creemos que es mejor aprender de errores y es, no es la manera más ideal del aprendizaje. El aprendizaje mejor es aprender a hacer tu voluntad, Señor, aprender a obedecerte. Tu palabra es otra fuente de enseñanza. Tu espíritu, el espíritu de Cristo mismo, que es nuestro maestro por excelencia. Así que, Señor, yo te pido que estas palabras que vamos a leer de este libro sean llegando a los corazones de las personas y que esas personas puedan sufrir una transformación. Bueno, sufrir, sí, sufrir, se sufre cuando estamos siendo transformados, que puedan experimentar esta transformación que tu Santo Espíritu les da al escuchar, al recibir, apropiarse, a interiorizar, entender y aplicar, Señor. Gracias, Padre Precioso, por tu Hijo Jesucristo, que es el centro de todas nuestras vidas. Él es el que cubre todas nuestras necesidades, el que llena todo en todo, es nuestra plenitud. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, ya te pude percibir, Espíritu Santo, tú estás aquí y yo te entrego, Padre Precioso, todo mi ser, te entrego mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi voluntad, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu sea el que me guíe a decir lo que tengo que decir, a callar lo que tengo que callar. Tú toma el control de todo esto, Señor. Unge, Padre Precioso, con tu Santo Espíritu estos videos. Haz que le lleguen a personas que lo necesitan, que tus ángeles inquieten y lleven a las personas a este video y que puedan ver los anteriores también. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo te estamos orando con el poder, la unción y el fuego de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Cúbrenos con tu sangre, Señor Jesús. Bueno, comienzo la lectura. Todo el mundo sabe que necesitamos amor. Bueno, creo que no es que lo sepamos, es que, bueno, sí, todo el mundo tiene necesidad de amor. Nadie duda de que tener y dar amor es fundamental para una vida realizada. No obstante, hay pocas personas enteradas de que nuestra sociedad tiene una perspectiva confusa del amor. La cultura popular, particularmente como se expresa en la televisión y en las películas, proyecta un panorama de novela sentimental que intenta convencer a la población de que el romance es lo único de lo que se trata el amor. En realidad, cuando se analiza cuidadosamente, se nota con claridad que el romance es tan distinto al amor que nos hace dudar de si deberíamos considerarlo siquiera como una forma de amor. ¡Wow! ¡Qué verdad tan grande! Así es. El romance es egocéntrico. Si se requiriera prueba de ello, solo hay que prestar atención a las palabras en las canciones populares de amor. Ellas proporcionarán toda la evidencia necesaria para formar un caso sobre el egocentrismo del romance. Óigalas cuando vienen a través de las ondas radiales o en las grabaciones. Escúchelas con cuidado mientras el artista de rock masculla.
te necesito, te deseo, no puedo vivir sin ti. El énfasis total de la canción es yo. La frecuencia con que ocurren las palabras en la primera persona es evidencia convincente de que toda la emoción que se está escribiendo no es nada más que un acto que realza y satisface el ego. A primera vista pareciera que la otra persona sea importante cuando en realidad es la satisfacción del ego del amante que es preeminente en la letra de las canciones populares. Repasando mi propia vida, puedo reflexionar en el egocentrismo de mis relaciones románticas. Cuando era un estudiante universitario, salí regularmente con una muchacha por 1 año y medio. Dice el autor Tony Campolo, que no he dicho, no creo que no mencioné, es viernes, pero el domingo viene, o tal vez sí, bueno, pero el autor Tony Campolo. Después de ese tiempo, ella había tenido suficiente de mí y decidió darme calabazas. Puesto que era una universidad cristiana, creo que me puedo referir a ellas como santas calabazas. Yo estaba por lo menos contrariado, no tanto porque la había perdido, sino porque había sido un golpe para mi ego. Me dijo que todo había terminado y recuerdo que yo le dije, no me puedes hacer esto, te necesito, te quiero, mi vida no tiene significado sin ti. Ella respondió de una manera desinteresada, caramba, qué vergüenza. Merecía la respuesta. Después de todo, la única razón que le ofrecí para que se quedara conmigo era para servir a mi propio interés. Yo la necesitaba, yo la quería, estaba preocupado por lo que ella estaba haciendo en mí. Por lo que ella, perdón, miren, de verdad, perdónenme, por lo que ella me estaba haciendo, estaba preocupado por lo que ella me estaba haciendo a mí. En ninguna de mis declaraciones románticas había dicho algo que expresara un interés para ella, un interés por ella. Esa es la naturaleza del romance, es egocéntrico. Por eso es que una prominente escritora en el campo del amor y del romance sostiene que el romance ni se debería llamar amor. En su libro Love and Limerence, Dorothy Tennov dice que deberíamos emplear la palabra limeracia, es una transliteración, en vez de amor cuando nos referimos al romance. Ella afirma que la limerancia es una emoción tan abrumadora que puede rendir a una persona a incapaz de funcionar. Puede dejar que a una persona psicológicamente desorientada, vacía del poder de concentrarse y en total desorden emocional. Solo porque sea una emoción poderosa no significa que debamos llamar amor al romance. Tennov dice que el amor es cualitativamente distinto a la limerancia o al romance. Según 1 Corintios 13, el amor no tiene ninguna de las características egocéntricas del romance. Vamos a leerlo, 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aparte de la literatura religiosa, he encontrado muchas otras declaraciones que contrastan el amor con el romance. Una de las mejores viene de un cuento de niños escrito por Marjorie Williams. Leo muchos cuentos para niños, probablemente porque no entiendo los cuentos para las personas mayores. El conejo de pana es mi favorito. En cierto punto del cuento se desarrolla una discusión intrigante entre un conejo de pana y un caballo de madera. La descripción del caballo de juguete de una relación de amor es tan poderosa que hace parecer superficial al romance en comparación. ¿Qué es real?, preguntó Conejín un día, cuando estaban acostados lado a lado junto a la baranda del cuarto de cuna, antes que Nana viniera a ordenar la habitación. ¿Significa cosas zumbando adentro y un asa prominente de palo? Real no es como uno está hecho, dijo Caballito de Piel. Es algo que le sucede a uno. Cuando un niño te ama por mucho tiempo, no solo para jugar, sino que realmente te ama, entonces te vuelves real. ¿Y duele?, preguntó Conejín. A veces, dijo Caballito de Piel, que siempre decía la verdad. Cuando eres real no te importa que te lastimen. ¿Y sucede de una vez, como cuando le dan cuerda?, preguntó él, o poquito a poco. No, pasa de una vez. No pasa de una vez, dijo Caballito de Piel, o sea, no pasa de una vez. Llega a ser, se toma mucho tiempo, o sea, llega a ser real. Por eso no le sucede a menudo a la gente que se quiebra con facilidad, o que tiene bordes filosos, o que tiene que ser conservado con mucho cuidado.
Por lo general, para cuando eres real, la mayor parte de tu pelo se habrá caído de tanta caricia y tus ojos se habrán perdido y te vuelves flojo en las articulaciones y muy gastado. Pero esas cosas no importan del todo porque una vez que eres real no puedes ser feo, salvo para la gente que no entiende. Crecí desconociendo la distinción entre el amor y el romance, dice ya el autor. Creía como Ezio Pinza en la zarzuela South Pacific que una noche encantada, yo, conocería a una extraña al otro lado de un salón lleno de personas y de alguna manera yo sabría. Por consiguiente, me pasé la mayoría de mis años de adolescente mirando al otro lado de salones llenos de gente. Era un norteamericano más que había aceptado el síndrome romántico y que había perdido la oportunidad de apreciar el significado del amor. El primer problema con el romance es que no es muy estable. Una persona normal no tiene por lo menos 6 experiencias románticas antes del matrimonio. La mayoría de nosotros tiene un ardor romántico, bueno, la mayoría. Yo no tuve tantas experiencias románticas hasta que encontré que de verdad amaba a una persona y creo que he amado a 2 personas realmente en mi vida, a 2. Esas excursiones extáticas que hacen dar vuelta a la cabeza, doler el estómago y temblar las rodillas son parte esperada en el crecimiento. Se admite que hay algunas personas que tienen una gran experiencia romántica y afirman que les dura toda una vida, pero esas personas son pocas. Son mucho más raras de lo que los románticos norteamericanos queremos admitir. Por lo general somos personas que nos enamoramos y desamoramos hasta que llegamos a la edad en que la sociedad dice que deberíamos estar casados. En los Estados Unidos la edad para los hombres es como de 23, para las mujeres es como de 21 años. ¡Wow! Por lo regular lo que sucede es que las personas se casan con quien sea que estén románticamente relacionados durante esas décadas prescritas para la sociedad para casarse. Eso hará que la mayoría de la gente casada me pregunte, ¿sugiere que si yo hubiera esperado 10 años pude haberme casado con una persona diferente con la que estoy casada? Probablemente sí. En esos 10 años usted hubiera tenido relaciones románticas con varios cónyuges posibles. Sin la experiencia de vivir juntos en el matrimonio, usted y su cónyuge se hubieran desarrollado y cambiado en formas tan diferentes que probablemente no habrían sido atraídos el uno al otro si se hubieran conocido una década después. Una vez casados, el romance muestra a menudo señales de declinación rápida. Según la investigación realizada por los sociólogos W.F. Nimcoff y Arthur L. Wood, el romance disminuye como en un 80% de intensidad durante los primeros 2 años de matrimonio. No nos gusta oír esas cosas y cuando hago esas declaraciones la gente exclama, no es cierto, pero sí es cierto, aunque la mayoría de la gente se niegue a admitirlo. Aunque sucedió hace más de 25 años, recuerdo que le dije a mi futura esposa 3 semanas antes de la boda, imagínate, Peg, 3 semanas más y vamos a compartirlo todo. Este está muy largo. Compartiremos las cosas hermosas y las feas. Compartiremos las cosas difíciles y las fáciles. Compartiremos juntos todo lo que es la vida. Después de 25 años de matrimonio, tengo que admitir que cuando mi hijo vomita a las 3 de la mañana y mi esposa está limpiando la suciedad, no tengo deseos de compartir con ella. No sé cómo hace usted, pero por lo general me doy vuelta en la cama simulando que estoy todavía dormido. Por la mañana mi esposa exclama, Bart se vomitó anoche. Respondo con sorpresa fingida, ¿cierto? Sospecho que mi esposa me hace lo mismo cuando soy yo el que se levanta para limpiar la suciedad. Hay otra historia que puedo contar que evidenciará la declinación de mi romanticismo. Debo admitir que es una de mis favoritas. Una noche venía de Nueva Jersey con mi familia de regreso a casa en Pensilvania. Estábamos cruzando el puente Walt Whitman que conduce a Filadelfia cuando de repente mi esposa, que había estado sentada en silencio a mi lado, exclamó patéticamente, míranos, míranos. Estoy mirando, respondí yo, ¿qué pasa? Mira dónde está sentado. Estoy conduciendo el auto, respondí yo. Cuando estoy conduciendo el auto encuentro que es mejor sentarme detrás del volante. ¿Qué te molesta? Ella apuntó al auto enfrente y dijo, míralos a ellos. Miré al auto que iba adelante y el conductor parecía tener 2 cabezas y supe lo que mi esposa estaba pensando. Sin pronunciar otra palabra, crucé el puente, entré en Filadelfia y conduje a lo largo del río Schuylkill. Hasta que encontré un lugar para estacionar el auto en uno de esos puntos especiales diseñados para las parejas. Estaba en la mismísima orilla del río. Los que estaban en los otros autos se ocupaban sin duda en el juego del amor. No había manera de saberlo porque todas las ventanillas estaban empañadas. Esto es muy típico de la cultura estadounidense, ¿no? Tener relaciones sexuales en los carros. Nuestros hijos todavía estaban dormidos en el asiento de atrás.
Puse el seguro en las puertas del auto, apagué el motor, encendí las luces del estacionamiento, estiré los brazos y abracé a mi esposo. En la acción de jalarla hacia mí, le di vuelta para recibirla en mis brazos. Lamentablemente en el proceso se golpeó la cabeza con el volante. ¿Qué haces?, preguntó ella. Estoy mostrándome romántico, dije yo. Llévame a casa, respondió disgustada. No puedo ganar, dije consternado. Si no soy romántico, lloras. Si me pongo romántico, te disgustas. No me malinterprete. Solo porque no soy del tipo que la vuelve loca no significa que no la ame. Todo lo opuesto. Hoy estoy más enamorado de ella de lo que estaba el día que me casé. Además, debo preguntarme seriamente si de veras la amaba el día de nuestra boda. Yo estaba románticamente estimulado cuando ella desfiló por el pasillo y llegó hasta mí en el altar. Pero ahora tengo que dudar de si todos esos sentimientos románticos eran amor o no. No es que yo no entienda el romance o no logre apreciar su maravilla y su emoción. Sencillamente quiero afirmar que el amor más profundo, llega más profundo que el romance. Además, el lenguaje bíblico establece la diferencia. Tiene palabras distintas para el amor y cada una de ellas tiene una connotación diferente de la experiencia emocional. Muy cerca de nuestro concepto de romance está la palabra griega eros. Es la palabra de donde obtenemos el término erótico. La segunda palabra griega para amor es fileo, con ph. Esta segunda clase de amor, es el que se desarrolla entre dos personas comprometidas con iguales metas y propósitos en la vida. Es el que surge entre personas que comparten creencias e intereses comunes. Es un amor que une a dos personas que establecen un compromiso en su vida. La tercera clase de amor del que hablan los griegos es ágape. Es una clase especial de amor que produce valor en el objeto de amor. Miren que habíamos leído en el anterior capítulo lo valiosos que somos para Dios, el valor que Él considera que nosotros tenemos para Él. Entonces, miren, acá dice, se produce valor en el objeto del amor, ¿cierto? Hacemos valioso a la persona a la que amamos. No es que, digamos, podríamos decirlo de esta manera, no es que intrínsecamente tengamos un valor, sino que nosotros, los que amamos a otro ser, le damos a ese ser un valor especial, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que encontrar, una persona o personas que nos valoren. Eso es realmente el amor. Nos valdría la pena analizar con cierto detalle los dos últimos tipos de amor, fileos y ágape. El romántico es el erótico, ¿no? Que es emoción y es muy centrado en yo. Platón, el antiguo filósofo griego, dijo algunas cosas interesantes acerca del amor que nos ayudarán a comprender el significado de la palabra fileo. Él nos pide que imaginemos un triángulo. A lo largo de la base de este triángulo imaginario, Platón pide que arreglemos todas las cosas en la vida que consideramos significativas e importantes. A medida que la base del triángulo se mueve hacia el ápice, dice él, la base se hará más y más pequeña, dejando espacio cada vez para menos cosas. Desecharemos las que sean de menos importancia para nosotros y conservaremos las que estimamos más importantes. Por último, cuando se alcanza el ápice del triángulo, hay espacio para una sola cosa. Platón pregunta, ¿qué es lo único que usted conservará después de haber sacrificado todo lo demás? Si usted es cristiano, tendrá que responder, Jesucristo. Ser cristiano no es sencillamente creer en Cristo. Es poder decir, esta cosa haré, haciendo a un lado todo me entregaré a Cristo. Me aferraré a Él, aunque todo lo demás deba ser sacrificado. Cada vez que se hace esa declaración de fe, los que no entienden la naturaleza del compromiso cristiano preguntarán, ¿qué de su cónyuge? Mi respuesta es que un cristiano siempre pone a Cristo en primer lugar. Eso es lo que significa ser cristiano. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Para los que piensan que esto sea un requisito inmoral o injusto, solo puedo decir que una persona será un mejor cónyuge si pone a Cristo en primer lugar. Los que han vivido fielmente la vida cristiana saben que una entrega a Cristo inevitablemente hace a una persona un mejor cónyuge. Si un esposo está entregado a Cristo y se está acercando a Él cada día más, ¿cierto? Al ápice del triángulo, y la esposa de igual manera está rendida a Cristo y se acerca a Él todos los días, entonces inevitablemente se acercarán cada vez más el uno al otro. Si dos personas tienen la misma meta suprema en la vida y están comprometidas con la misma realidad suprema,
Si ambas dan la preeminencia a Cristo en sus vidas respectivamente y se acercan a Él, se unirán cada vez más. Por esa razón la Biblia requiere que los cristianos se casen solo con cristianos. La amonestación bíblica es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Yo creo que voy a tomarle foto y les voy a dejar, no sé si se ve al revés, la gráfica del triángulo, ¿cierto? Acercándonos más a Cristo. Entonces estos dos se acercan más a Cristo. Si yo me acerco por aquí y la otra persona se acerca por aquí, cada vez nos acercamos los dos más, ¿cierto? Porque vamos yendo para acá. Qué bonito. Cuando el apóstol Pablo hizo esta amonestación, no pecaba de persona intolerante ni de mentalidad estrecha, sencillamente se basaba en la premisa de que el fileo nunca se desarrolla entre personas que no comparten un compromiso común. Si una persona está comprometida con Cristo y la otra no, no crecerán en fileo. En lugar de eso, se apartarán cada vez más. Por no compartir el mismo compromiso, se distanciarán más y más con el paso de los años. Cada uno se formará un estilo de vida distinto e individualista, aunque pudieran haber estado relacionados románticamente, nunca desarrollarán la intimidad que se promete en fileo. Un filósofo contemporáneo describió así dicha relación: a él le gustaba caminar solo, a ella le gustaba caminar sola. Se casaron y caminaron solos, juntos. Si cree que caminar solos juntos es imposible, mire alrededor de usted. Verá muchísimas parejas caminando solas juntas. Verá innumerables matrimonios en los que la esposa tiene sus intereses y compromisos y el esposo los suyos, que son completamente diferentes. Nunca disputan, nunca pelean. Es porque no tienen nada por lo cual discutir o pelear. Cada uno vive en un mundo diferente. Las personas que viven en mundos diferentes no tienen puntos de conflicto o de contención. Las disputas no son necesariamente una señal de que un matrimonio tenga problemas. En realidad, los altercados ocurren a menudo entre personas que comparten metas y compromisos comunes y que tienen los mismos intereses supremos. Su participación intensiva en la misma cosa inevitablemente produce fricción. La ausencia de amor se caracteriza más a menudo por la indiferencia que por el conflicto. La indiferencia resulta cuando las personas no tienen el mismo compromiso o los mismos intereses. Si un matrimonio ha de tener fileo, entonces ambos cónyuges deberán orientarse hacia las mismas metas. Respaldo firmemente la doctrina paulina de que el cristiano no se atreve a casarse con nadie que no comparta su compromiso con Cristo. El cristiano tiene que casarse exclusivamente con otro creyente en Jesucristo. A propósito, debo decirle que el hecho de que alguien pertenezca a la misma denominación que la suya o alguna otra denominación cristiana no significa necesariamente que sea cristiano. Billy Graham sugiere correctamente que más de la mitad de los que actualmente son miembros de la iglesia nunca se han entregado a Cristo y no se justifica que sean llamados cristianos. Si usted es una persona cristiana, debe asegurarse de que su cónyuge potencial sea de veras cristiano y no simplemente miembro de la iglesia. No obstante, si uno es lo suficientemente afortunado para relacionarse con alguien que comparta sus convicciones, hay posibilidades para el amor que van más allá del romance de nuestra cultura. Hay esperanza para el fileo. La Universidad de Bournemouth, situada cerca de mi casa, es una institución académica exclusiva para mujeres. En varias ocasiones me han invitado allí para dar conferencias especiales. Les gusta invitarme a Bournemouth porque soy un feminista ferviente. Mi compromiso con el feminismo les cae muy bien a estas mujeres talentosas porque a ellas, como a la mayoría de gente, les gusta oír a los que están de acuerdo con ellas. Y más si son hombres. Una vez me pidieron que presentara un estudio crítico sobre el matrimonio tradicional. Se me pidió que valorizara la funcionalidad de la institución en el contexto de nuestra sociedad industrial moderna. Contrario a las expectativas de muchas de las mujeres que estaban en el auditorio, expresé un fuerte respaldo a los valores familiares tradicionales, sobre todo los legitimados, señor, en la Biblia. Legitimados en la Biblia. Cuando terminé, algunas de las jóvenes talentosas que habían ido a oírme comenzaron a discutir conmigo. Eran tan inteligentes y se expresaban tan bien que de pronto me di cuenta que me estaban abrumando. No había duda de que me estaba ganando, de que me estaban ganando en la discusión y me estaban haciendo añicos intelectuales. Sostenían que el romance es la base suprema para las relaciones sexuales y el matrimonio. Creían que cuando muere el romance es mejor terminar la relación para evitar que las personas se deshumanicen por vivir en lo que ellas se referían como matrimonios de cáscara vacía. A medida que ellas se negaban a aceptar mis suposiciones a priori acerca de las escrituras, me resultaba más difícil convencerlas con mis puntos de vista. Cuando estaba a punto de hundirme y sufrir una derrota total, recordé una historia que volvió la discusión a mi favor. La historia la había contado un amigo mío.
miembro facultativo de un prominente seminario teológico. Una vez lo oí exponer admirablemente y con lujo de detalle los acontecimientos que rodearon la muerte de su madre después de 55 años de matrimonio. Me contó cómo ella había bajado para desayunar, había terminado de comer y de repente se había desplomado inconscientemente en la silla. Inconsciente, desplomado inconsciente en la silla. Uno no se desploma inconscientemente, sino inconsciente. Su esposo corrió a su lado, le levantó en los brazos y salió corriendo de la casa. Los demás parecían paralizados por el sobresalto y el temor. Todos los vecinos sabían que algo terrible había sucedido cuando vieron a este anciano poner a su esposa en el asiento delantero de su camión, salir de la entrada de la casa y avanzar por la carretera como una adolescente en una carrera automovilística. Cuando llegó al hospital, ella había muerto. El día del funeral, llegaron al cementerio avanzada la tarde y la sepultaron. Ay, me dio tristeza, me dio dolor. Cuando terminó el funeral, el anciano y sus dos hijos volvieron a su casa, se sentaron en el portal de enfrente y por mucho tiempo conversaron y conversaron. Recordaron muchísimas historias de su madre, algunas de ellas jocosas, pero todas conmovedoras. Por la noche el anciano preguntó: ¿dónde está mamá ahora? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Cómo le irá allá arriba en el cielo? Mi amigo y su hermano, ambos teólogos talentosos, comenzaron a especular sobre cómo era la vida después de la muerte. Trataron de imaginar lo que su madre estaría haciendo en este preciso momento. Hicieron lo que pudieron para explicar lo que la Biblia dice sobre el cielo y la vida venidera. Contaban cosas hermosas a su padre, que escuchaba ansioso cada palabra y descripción. Sus dos hijos terminaron habiendo agotado todo lo que habían podido imaginar y el anciano dijo: llévenme de vuelta al cementerio. No podemos ir ahora, dijo mi amigo a su padre. Son más de las 11 de la noche, iremos por la mañana. No discutan conmigo, replicó el anciano, no discutan con un hombre que acaba de sepultar a la que fue su esposa por 55 años. No discutieron más con él y lo llevaron al cementerio. Con una linterna, el anciano examinó la tumba de su esposa, se aseguró de que las flores estuvieran arregladas exactamente como ella las quería. Pasó los dedos sobre la inscripción de la lápida, entonces se irguió y dijo: han sido 55 buenos años y además terminó como yo quería. Muchachos, me alegro de que ella se fuera primero. Voy a llorar. Creo saber lo que quiso decir con eso. Cuando dos personas pasan toda una vida juntos en una entrega común a Cristo, cuando se aman con fileo, cuando comparten metas y propósitos comunes, quieren que el otro sea el que muera primero. Cada uno quiere que el otro no sufra el dolor y la agonía de enterrar a su cónyuge. Cada uno quiere que el otro sea protegido de la soledad que se produce al quedarse atrás. Es fácil entender por qué el anciano dijo: terminó como yo quería, ella murió primero. El anciano se apartó de la tumba y puso los brazos alrededor de sus dos hijos, los acercó a él y dijo: podemos ir a casa ahora, podemos ir a casa. Ha sido un buen día. Mis cínicas amigas guardaron silencio. Estaban visiblemente conmovidas por la historia. Aproveché su silencio y dije: no es posible que ustedes y su romanticismo entiendan lo que pasaba entre esas dos personas durante 55 años. Quizás hasta hubieran juzgado su relación desprovista de sus expectativas de erotismo, pero sospecho que esos dos ancianos tenían una profundidad en su relación que hace a su romanticismo superficial por comparación. Supe que había ganado. La discusión había terminado. Habían tenido un vistazo de fileo, la clase de amor que se desarrolla entre personas que comparten las mismas metas y propósitos de vida, la clase de amor que hay entre personas que hacen una entrega común a Cristo, y ellas reconocieron que era superior a Eros. El Señor nos invita a probar esa clase de relación que hace que el romance al que nuestra sociedad le hace tanta exagerada propaganda parezca superficial por comparación. Fileo, ¿por qué ha de conformarse cualquiera con el romance cuando hay la posibilidad de conocer el fileo? Ágape es la tercera clase de amor que los griegos describen. Hoy estoy trabada, perdón. Ágape es tan extraordinario e irresistible que es difícil de definir. Quizás solo los que se han rendido completamente a Dios pueden comprender el significado del amor ágape. Es un amor que Dios mismo genera en la vida de su pueblo. Cuando usted se rinda a Dios y ore para que el Espíritu Santo entre en su vida, comenzará a sentir esa tercera clase de amor. Cuando Dios toma posesión de su persona, cuando su espíritu entra en su alma, se creará en usted un amor que no es posible conocer para los que resisten a Dios. Cuando uno se entrega al Espíritu de Dios, se percibe el ágape con todo su poder y gloria. ¡Ay, qué belleza! No tengo que hablar nada. Ágape es amor creador de valores. Hace precioso al objeto del amor. Ágape no considera si la persona amada es atractiva o digna de amor. Al contrario, la persona pasa a ser atractiva y digna porque es amada.
Para decirlo en lenguaje sencillo, si yo la amara porque sea preciosa y hermosa, eso es eros. Pero si es preciosa y hermosa porque yo la amo, eso es ágape. Creo firmemente que Dios se expresa de una manera exclusiva a cada ser humano. Estoy convencido de que cada persona es una revelación especial de Dios. Por consiguiente, mi relación con mi esposa está condicionada por esa verdad. Encuentro a Dios revelado en ella de una manera extraordinaria. No hay otra persona en el tiempo ni en la historia que me pueda revelar a Dios de la manera especial que lo hace ella. Es como ninguna otra, porque ninguna otra me puede dar a Dios como ella. Así que mi esposa es infinitamente única para mí y su singularidad le permite amarme y me permite amarla de una manera que sería imposible si yo estuviera casado con otra persona. Cuando mi hijo Bart era un niñito, tenía una frazada favorita. Muchos niños pequeños se apegan a su frazada o a su almohada. Bart amaba tanto la suya que le era difícil dormirse sin sentirla pegada a su mejilla. Él había establecido una relación íntima con la frazada. Hasta le había puesto nombre, Gog. Si no estaba en su lugar, él se agitaba. Si se perdía, él se desesperaba. Cuando se lavaba Gog, él lloraba por ella. Resolvimos este último problema partiéndola a la mitad para darle un pedazo mientras se lavaba la otra. Una noche la familia viajaba de regreso a casa después de una conferencia y Bart iba en el asiento trasero. Estaba cansado y por consiguiente irritable. Comenzó el lloriqueo que es tan característico en los niños cansados y le dije a mi esposa, dale a Gog. Yo no la tengo, respondió mi esposa, ¿no la tienes tú? Lo último que te dije cuando salimos de casa fue que empacaras a Gog. Ese no era el tiempo para discutir con mi esposa, era hora de unirnos contra el enemigo común en el asiento de atrás. Supimos que íbamos a pagar con una hora de comportamiento insoportable. En ese momento, con gusto, habría dado $50 a cualquiera que pudiera producir a Gog inmediatamente para silenciar a mi hijo. Fijándonos en Gog, no veríamos ningún valor intrínseco en ella. Lo cierto es que cuando recibíamos visitas siempre intentamos esconderla, porque la frazada se había deteriorado tanto que había llegado a ser un trapo viejo. Para decirlo de una manera objetiva, Gog no servía para nada. No obstante, Gog tenía un valor fantástico para nosotros, valor que Bart le había dado. Su afecto por la frazada la había hecho valiosa, no solo para él, sino también para todos nosotros que lo amábamos a él. Como algo así es el amor ágape. El objeto del amor pudiera no valer, pero se crea el valor en virtud de que se ama al objeto. El amor ágape es incondicional. No tiene que conquistarse, no se da cuando no se merezca. Ni de esa manera, y de esa manera, nos ama a Dios y se supone que así debemos amarnos los unos a los otros. Un ejemplo admirable del amor ágape ha sido enunciado por Lorraine Hansberry en su poderosa obra de teatro A Raisin in the Sun, una pasa al sol. El drama es acerca de una familia negra que reside en el sur de Chicago. Muere el padre dejando una pequeña herencia como resultado de una póliza de seguros. Creo que la familia recibe $10,000. La madre quiere usar el dinero para realizar uno de sus sueños dorados. Se imagina mudando a su familia a una casita al otro lado de la ciudad. Sueña con una casa de un solo piso con persianas y maceteras llenas de flores en las ventanas. Esas maceteras llenas de flores en las ventanas habían llegado a simbolizar la felicidad que ella creía que una casa así le daría a su familia. El problema es que el hijo quiere el dinero para establecer un negocio. El joven nunca había tenido una oportunidad. Nunca ha tenido un golpe de suerte ni un trabajo. Ahora tiene un amigo que le ofrece un trato. Ese amigo convence al hijo de que con ese trato pueden comenzar un negocio juntos que les daría muchísimo dinero. Entonces el hijo podría hacer buenas cosas para su familia. Él siempre había querido hacer buenas cosas para su familia. Él suplica y ruega patéticamente por el dinero. Al principio su madre se niega a dárselo, pero finalmente reconoce que tiene que ceder. ¿Cómo negar a su hijo que nunca ha tenido una oportunidad de hacer algo que valga la pena en su vida? ¿Cómo volver la espalda a sus súplicas por una oportunidad de hacer algo para la familia? Ella pone en sus manos más de la mitad del dinero y usted se puede imaginar lo que sucede después. La familia está reunida en el hogar cuando otra víctima del estafador pasa adentro y revela las noticias de que el amigo del hijo le ha robado el dinero y se ha ido del pueblo. Cabizbajo y con los hombros hundidos, el hijo confiesa toda la historia. Su hermana Benacia no se hace esperar para arremeter contra él verbalmente, lo hace trizas, vierte su desprecio por él, lo condena por haber sido tan tonto, le grita por haber perdido para todos ellos la única ruta de escape del infierno en que habían vivido por años. Cuando termina su diatriba, la madre habla. Creí haberte enseñado a amarlo. Benecia grita su respuesta. ¿Amarlo? No hay nada que amar. Entonces la madre dice, siempre queda algo para amar. Y si no has aprendido eso, no has aprendido nada. ¿Has llorado hoy por ese muchacho? No, por ti misma y la familia porque perdimos el dinero. Quiero decir por él, por lo que ha pasado y por lo que le han hecho a él. Hija, cuando piensas que es tiempo para amar más a alguien, cuando ha hecho bien, ¿cuándo piensas que es tiempo para amar a alguien? Cuando ha hecho bien
y ha ayudado a todo el mundo, pues entonces no has terminado de aprender. Porque ese no es el tiempo en absoluto, es cuando se siente más bajo y no puede creer en sí mismo porque el mundo le ha dado una paliza. Cuando comiences a medir a alguien, mídelo correctamente, hija, mídelo correctamente. Asegúrate de tomar en cuenta los montes y los valles por los que ha pasado antes de llegar a donde está. Qué tremendo. Ese amor es ágape, ese es el amor que emana aun cuando no es merecido. Bueno, es el amor de una mamá. Esa madre en la pieza de teatro nos muestra algo del amor de Dios. Sí, no hay un amor más parecido al amor de Dios que el amor de la mamá. Dios lo ama cuando usted ha hecho bien, se complace cuando usted ha realizado algo de valor, pero las buenas nuevas son que Él lo ama aun cuando no haya hecho bien. Él lo ama aun cuando haya cometido errores, lo ama cuando ha hecho cosas terribles, lo ama cuando haya hecho lo más despreciable que se pudiera imaginar. A pesar de cualquier cosa que usted pueda haber hecho, todavía Dios lo ama. A pesar de lo que usted sea, Dios todavía lo ama. Él es ágape. El amor ágape, a diferencia de Eros, es sumamente estable. Es un amor que nunca acaba, que nunca titubea. Y para emplear las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el amor que nunca deja de ser. Lo que es igualmente significativo es que ese amor ágape de Dios puede fluir por medio de una persona para llegar a la vida de los demás. Cada uno de nosotros es capaz de convertirse en un conducto por medio del que el amor de Dios es derramado para que otros lo sientan. Así dice la palabra del Espíritu Santo, que Él derramó de su amor en nuestros corazones. Esa verdad, ha afectado significativamente mi relación con mi esposa. Como mencioné al principio, fui estimulado románticamente poco después de conocerla. Eros me llevó al matrimonio. Sin embargo, Eros no hubiera sido suficiente para sostener el matrimonio. Ha sido ágape el que lo ha hecho. Dios, amando a mi esposa por medio de mí, es lo que me ha mantenido cerca a ella a lo largo de los años. Como la mayoría de otras personas, he estado consciente de posibles estímulos eróticos hacia otras mujeres que encuentro, pero el amor ágape de Dios se mantiene fiel a mi esposa. Imagínense que yo estoy comenzando el día del trabajo, llego a mi oficina, saco mi material de investigación y lo extiendo por todo el escritorio. Entonces mi ayudante de investigación, la vivaz y bien proporcionada Jane. Entonces entra. El clic de sus tacones altos se oye en el piso de ladrillo mientras se acerca apresuroso a mi escritorio. Buenos días, doctor Campolo, sonríe rebosante. ¿Hay algo que pueda hacer por usted esta mañana? No sé cómo responder a esa pregunta. Claro que lo sé, solo que lo enfrento a usted con la sugerencia de lo que pudiera comenzar a surgir en su mente. Usted dice, se supone que usted sea cristiano, se supone que usted sea un hombre de Dios. Por supuesto que soy cristiano y procuro ser un hombre de Dios, pero los cristianos sienten los mismos estímulos y tentaciones que todo el mundo. La diferencia para los cristianos es que pueden clamar al Señor y pedir la fuerza interna para vencer esas tentaciones. Mientras Jane se inclina sobre mi escritorio, yo digo entre dientes, Señor, tu propiedad está en peligro. Cuando los estímulos románticos me tientan, está siempre el constante amor ágape de Dios que me mantiene fiel a mi esposa. Además, Dios me ha hecho sensible a la verdad de que Él no solo mora en mí, sino también en mi esposa. Serle infiel a ella significaría serle infiel a Él. Herirla a ella significaría herirlo a Él. El amor de Dios que fluye a través de mí hacia mi esposa, junto con la presencia de Dios que discierno en ella, es todo lo que tengo a fin de cuentas para mantenerme fiel. Estaré eternamente agradecido por eso. Esto no lo van a escuchar en el mundo. De verdad, de verdad. Estaré eternamente agradecido por ese amor ágape de Dios porque solo es lo que encuentro capaz de vencer. Solo eso es lo que encuentro capaz de vencer las tentaciones románticas generadas por Eros. Aún en mi relación cotidiana con mi esposa puedo verificar la verdad del antiguo himno que cantamos en la Santa Cena. Lazos benditos que unen los corazones en amor. Es ese amor de Cristo que nos une en comunión. Bueno, acá dice el nombre de la canción que no tendría que buscar diccionario. Blessed be the tie that binds. John Fawcett de 1782 es el corito. Dice como, es en un inglés antiguo, es como sean bendecidos los lazos que nos unen, algo así. Como dice acá la canción, lazos benditos que unen. Ese es el título de la canción. Antes de dejar este análisis sobre el amor, quiero hacer una afirmación más. Dije al principio que el romance muere poco después del matrimonio. Es mejor que haga una corrección para que rece que el romance muere a menos
que haya sido resucitado y revitalizado bajo la influencia de clases más profundas de amor. Encuentro que Fileo condiciona mi relación con mi esposa de tal manera que el romance irrumpe constantemente entre nosotros. Advierto que me enamoro de mi esposa una y otra vez. Toda la emoción efervescente, el erotismo y el éxtasis que caracterizan, el romance adolescente, lo siento a mi madura edad de 48 años. Hay un poema que un amigo me dio cuando tenía 14 años, nunca lo he olvidado. Me recuerda que el romance se puede reavivar si hay dimensiones espirituales en la personalidad de uno. Dice así: camina suavemente donde una vez creció el amor, porque cada primavera es prueba de resurrección y cada Navidad es la evidencia del renacimiento del amor. En la película Las Cuatro Estaciones preguntan a Alan Alda si todavía se muestra romántico con su esposa. Él responde, vienen en olas. Yo tendría que decir la misma cosa, el romance viene en olas para mí también. No siempre lo siento, no pienso que la mayoría de la gente lo sienta siempre, pero lo siento. Todavía me alcanza con toda su maravilla y felicidad, todavía me arrebata, todavía añade una dimensión deliciosa en mi vida. Además sucede con mayor frecuencia con el transcurso de los años. Hay que admitirlo, esas son buenas noticias. Para los que buscan la clase de amor que colma la vida de gozo y satisfacción, no me avergüenzo de recomendar la clase de experiencia amorosa que fluye de una relación con Cristo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque ha satisfecho mi necesidad de amor. Amén, aleluya, no tengo más para decir porque fue extremadamente largo, pero precioso este capítulo. Los bendigo, nos vemos mañana en el capítulo 5. Cristo satisface nuestra necesidad de lo milagroso. Espero que tengan ganas de seguir adelante y de que tengan paciencia al escuchar estos capítulos, que son pocos, pero son un poquito largos. Besitos.